Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Villanueva, soy el CEO de la compañía Health Engineering del proyecto FractalMed y, en primer lugar, quisiera pedirles disculpas porque todo nuestro equipo científico hoy, precisamente, no puede estar aquí porque, coincidiendo con el Congreso de Esclerosis Múltiple que se está haciendo en Barcelona a nivel mundial, pues están allí precisamente con nuestro comité científico. Nuestro comité científico, que ahora verán, está formado por especialistas en neurología, líderes de opinión en este ámbito, y coincidía hoy. Hay 365 días del año, hay muchas horas, pero estamos hoy y estoy solo aquí. Esa es la. Pero bueno, espero poderles clarificar. ¿Qué es FractalMed? FractalMed es un biomarcador para la esclerosis múltiple. Es un software que, sobre todo, actúa para la detección precoz. Aquí está uno de los grandes hitos. Y para el seguimiento de la enfermedad. ¿De dónde sale FractalMed? Sale de, bueno, pues de un. Yo creo que el pilar de este proyecto es el doctor Francisco Esteban, conjuntamente con el doctor Pablo Villoslada, y lo digo con total sinceridad, porque, sobre todo, el doctor Francisco Esteban, en su inquietud de aplicar métodos matemáticos a la biología, de las de la Universidad de Jaén, junto con IDIVAPS del Hospital Clínico de Barcelona, empezaron a investigar cómo la geometría fractal, la dimensión fractal, podía servir como criterio de ayuda en el diagnóstico precoz de la esclerosis múltiple. Y aquí esto es muy importante, porque hoy en día, cuando hablamos de esclerosis múltiple, normalmente y desgraciadamente ya tienes lesiones, tienes un brote, normalmente, entonces resonancias magnéticas que ven actividad, lesiones con actividad, y a partir de ahí empieza pues una serie de tratamientos. Puede ser con interferón beta, y si no funciona porque sigues teniendo brotes o porque la resonancia magnética sigue viendo actividad en las señales, pues te pueden pasar a natalizumab o lo que sea, el medicamento. No quiero hacer propaganda de medicamentos ahora, sino simplemente es un ejemplo de lo que suele pasar. Sin embargo, con la dimensión fractal creo que cumplimos un hito muy importante, y es que llegas a ver cosas que no se ven en la resonancia magnética. Y aquí es donde, precisamente, el doctor Pablo Villoslada, que es un médico de gran prestigio, empezó a seguir trabajando con el doctor Esteban en el software. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, pues a través de la resonancia magnética, que entra dentro de un software que funciona en la nube, software as a service, transforma las imágenes de la resonancia en parámetros cuantitativos de geometría fractal que presentan una buena correlación con el diagnóstico precoz. Y esto es clave, porque hay, por ejemplo, en la resonancia magnética tú a lo mejor no estás viendo un cambio en la estructura del cerebro que sí que estás viendo con la dimensión fractal. De hecho, la dimensión fractal, si nos remontamos al año 70 y pico, nace precisamente para medir pues bueno, superficies irregulares de la naturaleza. Os pongo un ejemplo con este papel. 2 dimensiones, una pelota en 3 dimensiones, pero si nosotros, y aquí emulo un poco al doctor Esteban, arrugamos este papel, ¿cuánto mide esto? Más parecido a 3 cuanto más lo arrugamos, más parecido a 2 cuanto menos. Es decir, la dimensión fractal llega a una serie de rincones, se utilizó para medir la costa de Inglaterra, que está muy mordida, por ejemplo, y puede llegar a haber cambios en la estructura que con la resonancia no se pueden ver. Entonces, todo esto es un hito, y además puedes intervenir antes, cosa que, como todos pueden conocer, es fundamental. Porque realmente, por desgracia, cuando a veces has tenido un brote y según la lesión que te haya dejado el brote, pues es posible que en estos momentos, a día de hoy, no hay en estos momentos regresión. Puedes pararla, puedes minimizar, pero en definitiva, depende del tipo y el subtipo, pues lo que te ha llegado te queda. La intervención temprana, fundamental, y sobre todo la mejora de calidad de vida de los pacientes y una reducción de costes sanitarios muy importantes. ¿Qué aporta en el ámbito farmacéutico? Pues algo muy importante, en los ensayos clínicos de fármacos que se están invirtiendo entre 500 y 1.000 millones de euros, sí, no es entre 900 y 1.000, entre 500 y 1.000, que es una cosa que me sorprendió. Es decir, en fase 2, por ejemplo, que estábamos hablando en algunos casos entre 20 y 30 millones de euros, nosotros en el impacto que medimos podíamos reducir un 40% el coste. Y lo digo porque esto es una de las cosas que tenemos a gente dentro del equipo que está trabajando precisamente con farmas especializadas en lo que sería la fabricación de estos fármacos, sobre todo neuroprotectores, que es lo que más, y gracias a Dios cada vez más regeneradores, que es lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, el doctor Villoslada, ¿no? Y puede significar un ahorro importante de costes en el proceso de ensayo clínico de las farmas. A día de hoy, ¿cómo estamos? Bueno, pues es una spin-off de la Universidad de Jaén, que conjuntamente con IDIVAPS del Hospital Clínico hemos adquirido los derechos en exclusiva para operar a nivel mundial. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, pues hicimos una prueba de concepto en una cohorte de 60 pacientes
entre, bueno, pues además con una N pequeña, pero con mucha variabilidad, con diferentes máquinas de resonancia magnética, etcétera, es ampliar ahora desde una visión mucho más multicéntrica. Es decir, vamos a hacerlo inicialmente en 5 hospitales de diferentes partes del mundo, desde California, pasando por Milán, por Ámsterdam, por Barcelona y Londres, con diferentes tipos de pacientes, controles sanos, gente con enfermedad, con diferentes tipos, que si recurrente, que si progresiva, diferentes tipos de aparatos de resonancia magnética, marca, modelo, resolución, en definitiva, ampliar la prueba de concepto que ya hicimos. Esto lo vamos a hacer entre octubre del 2015 y febrero del 2016. Lo vamos a hacer en San Francisco, precisamente no porque no queramos estar aquí, todo lo contrario, sino porque además nuestro asesor científico, el doctor Pablo Villoslada, está precisamente viviendo allí, trabajando en un proyecto muy interesante de un nuevo fármaco, y el doctor Esteban, además, hacen un gran equipo. Vamos a estar allí porque el Hospital de California, San Francisco, es uno de nuestros colaboradores, ¿no? El siguiente paso, evidentemente, es atacar todas las agencias reguladoras. Es una secuencia procedimental, al final, porque tienes una evidencia científica, clínica, pero luego tienes que pasar unos procedimientos. En estos casos, el de la FDA, evidentemente, ya sabemos que va más complejo. Tenemos el marcado CE, que ya estamos empezando a hablar con ellos, porque toda la validación clínica preregulatoria la queremos ya enfocar para pasar el marcado CE, y nos damos todo el 2016. Como objetivos empresariales, hombre, seríamos la primera tecnología comercial. Y lo he preguntado muchas veces, porque cuesta de creer, a veces lo dices, bueno, pero ¿seguro? ¿Seguro? Sí, seríamos la primera tecnología de marcador que actuara como biomarcador en el diagnóstico precoz de la esclerosis múltiple, sobre todo aplicando las técnicas de dimensión fractal, en 3 dimensiones. Actualmente me explicaban los científicos que había biomarcadores en el análisis de sangre de alguna molécula, pero tenía un coste de tiempo y de dinero muy importante, por lo tanto no ha ido a más. En estos momentos, comercialmente, el diagnóstico precoz seríamos los primeros. Al final, nuestro hito es comercializarla a centros clínicos a través de acuerdos de distribución con operadores que ya están regulados a nivel mundial. Hemos hecho unos primeros contactos para empezar a valorar cómo podríamos capilarizar en todo lo que serían las clínicas hospitales del mundo, porque al final es una plataforma que funciona en la nube y tendrían que atacar a la plataforma. Y luego licenciarlo a compañías farmacéuticas para que lo puedan aplicar en el seguimiento de su desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Y un reto muy importante es que somos conscientes que lo podemos aplicar a otro tipo de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central. No hace tanto, desde un hospital de Milán, se nos pidió si podíamos ceder la plataforma para realizar un estudio de investigación del nivel de consciencia humana en estado vegetativo con nuestra plataforma. Pues evidentemente estamos encantados de que lo hagan. Es decir, tenemos mucho campo para trabajar. Estamos centrados ahora en la esclerosis múltiple. ¿Quién forma el equipo? Bueno, pues yo me dejaré el último. Tenemos, yo creo, sigo insistiendo en lo de los pilares, porque es un producto, evidentemente, FractalMed, que nace de una evidencia científica que el doctor Esteban y el doctor Villoslada se encargan de llevar a buen puerto. Tenemos precisamente a Jesús Jiménez como responsable técnico de toda la plataforma, que hizo su tesis doctoral precisamente en toda la algoritmia que contempla la plataforma. Y yo, que tengo 18 años de experiencia en el emprendimiento tecnológico y de base tecnológica en diferentes sectores, he estado de director general de una compañía en Barcelona y también en Brasil, he dado algunas vueltas por ahí, por el mundo, siempre en empresas de base tecnológica, y tenemos un comité científico, que es el que hoy se está reuniendo precisamente en el Centro de Internacional de Convenciones, allí en Diagonal Mar, que está formado por primeras espadas del mundo de neurología. Nosotros entendemos que a partir del 2017, de hecho ya estamos en conversaciones para poderlo aplicar en 2 canales, hablamos de la clínica y la parte farmacéutica, podemos llegar a alcanzar los 16 millones de facturación. Es decir, las cotizaciones, en estos casos, evidentemente, luego la realidad nos pondrá en nuestro sitio, como a todos los que nos hacemos empresa, ¿no? Pero entendemos que el impacto, sobre todo en el sector farma, es muy importante. Es muy importante. Una Big Pharma que en estos momentos está invirtiendo, pues vamos a poner 1.000 millones en un fármaco de esclerosis múltiple, si los datos no me engañan, el primer año a nivel mundial prácticamente está facturando eso, ¿no? El ahorro que aplicando la tecnología nuestra puede ser muy considerable. Y bueno, entendemos que los operadores comerciales que capilaricen todo esto a los hospitales son los que más ganarán, y evidentemente lo entendemos. Por eso hay una gran diferencia, entendemos, entre lo que se puede ingresar por el canal farma y por el canal clínico, ¿no? Creemos en unos evitas importantes porque trabajamos sobre economías de escala, al ser una plataforma SaaS,
que evidentemente va a tener unos mantenimientos correctivos, evolutivos importantes, pero con unas economías de escala bastante fuertes. Esto solo es para esclerosis múltiple. No hemos contemplado otras aplicaciones a otro tipo de enfermedades. En estos momentos, la ronda de financiación que nosotros estamos trabajando es 1,5 millones de euros. Tenemos una primera ronda de $500,000, que la tenemos abierta hasta final de año, y que sirve precisamente para todo lo que es la validación clínica multicéntrica que vamos a hacer, porque hay una adquisición de datasets muy importantes, es decir, estamos hablando de cientos y cientos de imágenes que tenemos que adquirir. Evidentemente, eso tiene un peso muy importante en los presupuestos. Y luego, la segunda ronda, que la contemplamos para el segundo trimestre del 2016, que es para todo lo que es pasar toda la certificación regulatoria e iniciar la andadura comercial, evidentemente en paralelo, porque alguna puede llegar, yo creo que el mercado C seguramente, según nos dicen los especialistas, va a llegar mucho antes que la FDA, y así confiamos, ¿no? La valoración pre-money que estamos haciendo ahora es de 1.775.000. Y en estos momentos la compañía está participada por los dos cofundadores, que somos el doctor Esteban y yo, que tenemos un porcentaje muy pequeñito, y tenemos una empresa de inversión pequeñita que nos está apoyando y que evidentemente es la que está relanzando, digamos, a nivel de inversión con otros agentes, ¿no? Y nada, no sé, creo que me ha tocado sobre el tiempo, pero mejor, y que estamos a su disposición para lo que deseen, y encantado, un placer.